Ítem. SCP-016. Clase de objeto. Keter. Procedimientos especiales de contención. SCP-016 debe permanecer dentro de los confines de un cuarto de 5 por 5 metros en todo momento, manteniéndose una temperatura que no exceda los 0 grados Celsius. SCP-016 en sí mismo debe permanecer en un plato de Petri en el cubo de contención en todo momento a menos que sea directamente autorizado por un personal nivel 4 o 05. La documentación completa con el SCP-016 debe ser administrada antes y luego de enviar las muestras y sean tomados duplicados de SCP-016. Fallar al seguir estos procedimientos resultará en la reasignación como personal clase D solo o al personal autorizado se le puede permitir obtener muestras y experimentar con el SCP-016 bajo condiciones de contención BCL5. Si una fuga se presenta a pesar de seguir los procedimientos anteriormente mencionados, el personal directivo de la base debe implementar un cierre código Sigma y el plan de contención. El personal infectado debe ser exterminado en el sitio por las fuerzas de seguridad llevando equipamiento de protección biológica y química de postura protectiva orientada a misiones, MOP. Si la infección no puede ser contenida en 48 horas, el dispositivo nuclear en el sitio será detonado. El personal restante no deberá evacuar bajo ninguna circunstancia. SCP-016 ha mostrado sobrevivir hasta 6 horas bajo sangre, y varios minutos en aire. Luz ultravioleta de alta densidad y grandes concentraciones de blanqueador de cloro han demostrado ser efectivos para esterilizar materiales no orgánicos. Descripción. SCP-016 es un patógeno transmitido por la sangre recobrado de un trabajador de una mina en quien se lesionó mientras trabajaba en una profunda veta de carbón. Dicha herida se contaminó con polvo de carbón proveniente de la mina, posiblemente infectando al trabajador con esporas inactivas. Durante los siguientes días, SCP-016 procedió a infectar a los trabajadores restantes en el campo minero, así como el equipo de crisis CDC desplegado para hacer frente a la epidemia. Luego el personal de la fundación llevó a cabo una investigación y determinó al todo el personal afectado. El paciente 0 fue llevado a cautiverio, y la mina fue colapsada por medio de un dispositivo explosivo. SCP-016 tiene un período de incubación que oscila entre las 24 horas a 2 años, dependiendo de la presencia y el número de otros huéspedes humanos en el área. Los primeros síntomas son parecidos al resfriado común, e incluyen picazón en los ojos, nariz mocosa, tos, y dolores corporales. La fase 2 comienza en 48 horas, y consiste en una fiebre hemorrágica controlada, mientras el organismo causa una pequeña cantidad de sangre para ser aspirado por los pulmones, creando un efecto aerosol. Durante la fase 3, el huésped quiebra y se desangra, sangrando profusamente de cada orificio corporal, incluyendo la nariz, los conductos lacrimales, ano, poros de la piel, boca, uretra, y, en casos femeninos, vagina. La presión sanguínea se dispara en la fase final. Los huéspedes han sido observados vomitando a manera de proyectil la sangre de hasta distancias de 5 metros. Si el paciente llega a sobrevivir al casi total desangramiento, el patógeno volverá a dormirse, regresando a la fase de incubación. Lo que distingue al SCP-016 de otras cepas de fiebre hemorrágico como el ébola y Marburgo es su inusual respuesta a la agitación severa. Si el sujeto pasa por una situación grande de presión, como una situación que amenace con su vida, el organismo mutará a un retrovirus de DNA, cambiando su táctica de rápida reproducción a la reescritura del DNA del huésped y la estimulación de la rápida división de células. Grandes cambios psicológicos ocurren en las primeras 24 horas, con la completa reconstrucción del cuerpo en 2 semanas. La mayoría de los huéspedes no sobreviven al proceso debido a la gran demanda hecha al cuerpo. Un interesante efecto colateral de la transformación es un incrementado impulso agresivo. Se cree que este puede ser un intento de maximizar la dispersión del virus de una manera similar a la rabia. En otro aspecto, los sujetos que pasen por una transformación corporal aparentemente no exhibirán los efectos de la fiebre hemorrágica del SCP-016. Sin embargo, los sujetos infectados por huéspedes transformados aún pasarán el proceso normal de infección del SCP-016. Adendum. Registros del experimento de las propiedades transformativas del SCP-016 sujeto D-016-1. Personal clase D infectado por el SCP-016. Luego de mostrar los primeros síntomas, el cuarto del sujeto fue lentamente inundado con agua durante un período de 24 horas.
SCP-016 mutó en un estado teramórfico, transformando los pulmones del sujeto en agallas. El sujeto sobrevivió por 2 semanas más mientras que el SCP-016 transformaba sus extremidades en aletas, causando que los ojos se atrofiaran, mejorando su sentido de la audición en un tipo de colocación parecida a los cetáceos. El sujeto fue exterminado con el drenado de toda el agua del cuarto, causando su asfixia. El cuerpo fue subsecuentemente cremado sin autopsia. Sujeto D-016-2. Personal clase D infectado por el SCP-016. Luego de mostrar los primeros síntomas, el cuarto del sujeto fue lentamente inundado con agua durante un período de 24 horas. SCP-016 mutó en un estado teramórfico, ocasionando que el sujeto pasara por un rápido desarrollo muscular y una densidad ósea incrementada en los nudillos. El sujeto luego intentó escapar del confinamiento perforando a través de la puerta de acero reforzado. El sujeto no tuvo éxito y murió por ahogamiento. Nota. La misma situación, 2 respuestas diferentes. Interesante. Doctor Sujeto D-016-3. Miembro del personal clase D infectado por SCP-016. El sujeto era anteriormente un ingeniero químico quien envenenó a su esposa luego de descubrir su adulterio. Luego de mostrar los primeros síntomas, el cuarto del sujeto fue lentamente inundado con agua durante un período de 24 horas. SCP-016 mutó en un período teraptomórfico, causando que el sujeto hiciera crecer un inusual órgano en su pecho, consistiendo en una cámara de 2 tubos separados. El órgano continuó tragando agua e hinchándose en tamaño, hasta que personal de la fundación, dándose cuenta de lo que el SCP-016 trataba de hacer, exterminó al sujeto a tiros. Se encontró que el órgano contenía varios sacos de gas llenos de acetileno y oxígeno. Sujeto D-016-4. Miembro del personal clase D infectado por SCP-016. Se le dijo al sujeto que se concentrara en formar alas. Ningún tipo de presión fue aplicada. SCP-016 no mutó en estado teraptomórfico. El sujeto murió luego de la fase 3. Sujeto D-016-5. Miembro del personal clase D infectado por SCP-016. Se le dijo al sujeto que se concentrara en formar alas y colocado en una caja de acrílico suspendía a 305 metros, 1000 pies, sobre un pozo de una mina. Un contador fue colocado fuera de la caja y se le dijo al sujeto que marcaba el tiempo de liberación. SCP-016 mutó en un estado metamórfico, causando que el sujeto hiciera crecer un órgano de tentáculo en su muñeca izquierda, similar a la hilera de una araña. El sujeto extendió dicho órgano a través de un agujero de aire de la caja y extrudió una fuerte sustancia parecida a la seda, la cual empleó para asegurar la caja al cable. El sujeto fue exterminado cuando la cuenta regresiva llegó a 0. Notas al pie. Debido a sus similitudes con contagios fatales que estimulan la producción excesiva de los órganos, una posible conexión a SCP-1801 está